Hola, hola, ¿cómo andan? Ah, Hola, ¿qué ¿cómo tal? va? Ya, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo en orden? ¿Todo Todo bien? bien. Todo bien. Bueno, bueno, no sé si no, capaz no me conocen todavía, no sé quiénes de ustedes ya tuvieron la desdicha de cursar conmigo, pero bueno, yo soy profe de fundamentos desde hace varios años y, y bueno, estamos aquí en esta horita para atender. Consultas, dudas o bueno, repasar algún tema que nos aparezca de apoyo sobre la materia. Eh, así que bueno, si quieren, arrancaría yo. Mi propuesta es que arranquemos, que me cuenten un poco por dónde andan con los temas, cuáles son los temas que les resultan más desafiantes o que ven que no están logrando manejar y bueno, desde ya si tienen alguna pregunta puntual de algún ejercicio o me quieren mostrar algún ejercicio para que les dé una devolución o para que los ayude con algo que estén trabados, bienvenido, ¿sí? Así que bueno, escucho. En mi caso, profe, a mí me gustaría que me explique de vuelta o me expliquen el tema de objetos y UML. Ok, bien, todo desde cero decís. Claro, Bien, bien, ¿tu profe? ¿Quién es? NIR, Nir, ok, bien. Bueno, lo tomo, ahora vemos, porque obviamente es un tema largo, pero vamos, por lo menos te hago un pantallazo, ¿sí? De los temas, los conceptos más importantes. Eh, Armo un poco a ver qué cosas están acá, qué necesidades tenemos y vamos priorizando. Bien, estoy tomo entonces, Julián, el hacer una especie de pantallazo de eso. Eh, gracias. ¿Qué más? Hola, Pepe. Gabriela, hola. Buenas tardes. Bueno, lo que yo vengo notando que me cuesta es más que nada no el UML, que la verdad que siento que me está saliendo un poquito mejor, sino explotar los métodos en el NS. A veces pasa que capaz que la consigna dice que hay que crear algunos métodos más y me cuesta ahí explotarlos del todo. Bien. ¿Y eso que explotas, si lo pasás del lado del lenguaje, te funciona mejor, te sale más fácil, es lo mismo? Claro, sí, bueno, si ya. O sea, el UML sería como un mapita, después lo pasás al NS, lo explotás un poquito más, pero después, bueno, capaz que lo pasás al código y te das cuenta que tiene sus fallas. Entonces, bueno, ahí hay que retroceder y replantearse un poco todo. Está bien, pero lo Eh, haces en ese orden que estás diciendo. O sea, primero vas por el UML, después seguís por el NS y el último paso es pasarlo al lenguaje. sí, igual, por ejemplo, en nuestra clase, yo tengo a Gabriel, en nuestra clase no vimos todos los ejercicios. Ah, bueno, igual en la otra clase, en la de taller, tenemos Sí. a otro profesor que se me fue, Alejandro García. No vimos todos los ejercicios, entonces es como que hay algunos que no sé del todo cómo resolver. Entonces, capaz que me apoyo un poco más en la inteligencia artificial como para no para que me lo resuelva, sino para que me vaya guiando Para que te dé cuando una me quedo primera idea. trabada. Está bien. Sí, a ver, Sí, sí, eso en principio en la medida que lo sepas interpretar y no sea simplemente que lo copies sin entender lo que estás claro, no. diciendo, no hay especial problema, ¿sí? Con eso. Desde ya que el problema ahí sería Bien. si dependés de la IA para hacer las cosas, ¿no? O sea, y no es solo Claro, no, herramienta. no, obvio. Me dijiste entonces vos, Gabriela, estás con Gaby Y por Stanganelli. ejemplo también, sí, Ok. sí, y en el NS también hay algunos ejercicios que el profe no los hizo y también es como que me costaba resolver, entonces le preguntaba, por ejemplo, a ChatGPT cómo se puede resolver o yo trataba de avanzar hasta donde podía y después le decía no me lo resuelvas, sino decime, guíame para que yo me dé cuenta cómo resolverlo. ¿Y te ayudó eso? Pero bueno, sí, me ayuda, pero después cuando voy a la clase.
el profesor lo resuelve de otra forma. Entonces digo, uy, algo todavía estoy haciendo mal. Por Ok. ejemplo, no sé, el ChatGPT me decía que yo en el NS, no, en el UML, haga las listas, el array list. Y después el profe en las clases me dice, no, en el UML no hace falta, o no me acuerdo, como que Ah, la flecha ya va en la flecha, alcanzaba. no va en Claro. la lista de atributos. Bueno, pero esos son temas más de convención, ¿eh? O sea, el tema es que te des Ah, cuenta que hay una lista, básicamente. No sé, ok, no sé si listo. se siente la diferencia. Una cosa es que vos digas, chacán, y me di cuenta que había que poner una lista. Y otro tema es cómo lo escribís en el UML. Si lo escribís como parte de la flecha, lo escribís como parte de la lista de atributos. Ok, Bueno, obviamente hay que tratar de respetar la metodología que vamos viendo, pero no sería un tema grave que de repente lo escribas en la lista de atributos en lugar de escribirlo en la flecha, en la medida que te hayas dado cuenta que ahí efectivamente iba una lista y cómo trabajar con esa lista después, ¿no? Ese sería como el claro, objetivo más importante. Bueno, ok, quizás lo que me perfecto. estás planteando, Gabriela, se puede mechar un poco con lo que también está pidiendo Julián. Podemos hacer, o sea, en esta explicación macro de lo que es la orientación a objetos, podemos hacer ejemplos y en esos ejemplos los desafío un poco con alguna que otra pregunta para ver cómo lo resolverían. Y bueno, vamos a tratar de ayudarte también a vos entonces en destrabarte, ¿sí? En ver cómo encarar las cosas. Em, bueno, no sé, ¿alguien más? Empezamos con todo esto, ¿cómo lo ven? ¿Algún otro tema, algo concreto, puntual, que tenga alguien para preguntar de algún ejercicio, que no sabe cómo avanzar? ¿O están todos Hola, más? profe, buenas tardes. Sí, Hola, yo estuve haciendo uno de los ejercicios como de las guías extra esa que hay de la unidad 3 de Arraylis. bien. Eh, algo de qué era. Bueno, no me acuerdo cuál era el ejercicio, pero lo dejé a medias y me había trabado en una parte. Ok. No sé si te lo podría mandar como a medio hacer para que me digas como qué falta o cómo seguir. Si Sí, puede ser. si tenés claro, bueno, primero decime el título, de qué se trataba el ejercicio y Sí, dónde sí, te trabaste. Sí, sí, por supuesto. Lo podemos ver. Este, mm, bueno, a ver. Eso, si querés pasarlo, o pasarlo por acá por el chat, o ahora lo compartís y lo ok, revisás. ahí sí es el del golfista, que tiene los 18 hoyos, algo así. No sé Ah, si. ese no lo tengo tan presente, pero bueno, eh, dale, lo vemos, no hay ¿Lo problema. paso? ¿Te Pásalo, paso la pásalo. consigna? El enunciado y en lo que hayas hecho. Así lo podemos revisar. Bueno, empiezo primero por lo que pidió Julián, entonces rápidamente, como para irme echando de a una cosa, porque obviamente hablar de objetos en forma así genérica, como les decía, estamos hablando de un tema que es muy abarcativo, ¿sí? Básicamente abarca todo lo que es la segunda mitad de la materia y un poco más, ¿sí? Con lo cual vamos a hacerlo rápido. Eh, pero bueno, a grandes rasgos, lo primero que comento es, nosotros, a partir de lo que es la unidad número 2 de la materia, ¿sí? Una vez que terminamos con todo lo que son los conocimientos básicos de algoritmos, que tenía que ver con que era una variable, una constante, un if, un ciclo, un while, un for, etcétera, pasamos a lo que llamamos programación orientada a objetos, y dentro de esa programación orientada a objetos tenemos como a priori dos herramientas con las que tenemos que trabajar. Ya no es más una sola, ¿sí? En la primera parte solamente con el NS nos alcanzaba. A partir de ahora tenemos que trabajar con dos herramientas que se complementan entre sí. No es que una dice lo mismo que la otra ni reemplaza a la otra, ¿sí? Sino que entre las dos logramos el objetivo. Si yo no tuviera el UML y solo tengo el diagrama NS, no me alcanza. Y si tengo solo el diagrama NS, me está faltando la otra parte. Entonces, entendiendo eso, lo que tenemos que entender ahora es qué va de cada lado. O sea, qué ponemos del lado del UML y qué ponemos del lado del NS, ¿sí? Y quizás como paréntesis a esto, Em, aclarando también que cuando ustedes van a Java, ¿sí? Del lado de lo que es la materia de PHP, esto que del lado de fundamentos se arma en dos diagramas, del lado de Java no se arma en dos lugares diferentes.
Del lado de Java, efectivamente, es un solo lugar, que es el proyecto Java que estén armando, donde cada clase que ustedes armen dentro de ese proyecto, bueno, efectivamente tiene todo, tiene los atributos, los métodos, con la explotación inclusive, cosa que del lado de nuestro lado, el lado de fundamentos, no es así, ¿sí? Tenemos el UML o el diagrama de clases, como propiamente lo tendríamos que llamar, que no es el UML en realidad, sino que es un diagrama dentro de lo que es el UML. Hay otros más, pero este es el único que usamos nosotros. El UML me sirve para entender cuál es el modelo donde yo me voy a estar parando para resolver mi problema. Entonces el UML me representa las clases con las que tengo, con las que cuento, qué atributos tienen, qué comportamientos tienen y qué relaciones hay entre una clase con otra. Les voy a mostrar un ejemplito con idea de que ustedes puedan contarme un poco lo que ven ahí y qué interpretan. Espérenme, estoy abriendo algún ejemplo que tengamos de los últimos. A ver, por ejemplo, este. A ver, les comparto esta pantalla y vamos a tratar de ir distinguiendo dentro de este diagrama los diferentes elementos, y lo que no sepan qué es, me van preguntando y vamos haciendo como un doble clic sobre eso en particular. Les hago una pregunta disparadora de todo esto, para el que tenga ganas de contestar. ¿Qué diferencia hay entre una clase y un objeto? ¿O qué es una cosa y qué es la otra? Que la clase sería como el molde y Sí. el objeto sería, o sea, pueden haber muchos objetos de esa clase. Bien, perfecto. Entonces, en este ejemplo que les estoy mostrando acá, que es uno de los ejercicios que tienen el TP3, ¿no? El de la inmobiliaria. ¿Qué estamos viendo? ¿Clases o objetos? Y objetos serían, en realidad, Ahí no habría tres clases. creo. Bueno, no sé, pónganse de acuerdo. ¿Son clases o son objetos? Ah, bueno, sí, serían clases, clases. Yo por lo que entiendo son tres clases y dentro estarían los objetos de cada clase. Bien. Mm, A ver, la primera parte está bien. Son tres clases. Tenemos la clase inmobiliaria, la clase barrio y la clase propiedad. ¿Y por qué son clases y no objetos? Porque justamente, fíjense, tal cual como vos dijiste, Gabriela, son moldes. O sea, a ver, si cuando yo tenga que representar un barrio, ¿qué va a tener ese barrio? ¿Cómo va a estar armado? ¿O cuál es el esqueleto de ese barrio? ¿Sí? Y bueno, en este caso yo me paro en el barrio y digo, ah, bueno, todo barrio que yo quiera representar va a tener un nombre, va a saber hacer estas cosas, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el diagrama de clase separamos en tres secciones? Lo primero es el nombre de la clase, después van los atributos y por último los, eh, los métodos, también conocidos como el comportamiento, que vendría a ser lo que yo le puedo pedir a cada uno de mis objetos de la clase barrio que puedan hacer, ¿sí? Entonces, mirando esto, yo lo que tengo acá es un molde. Es una idea o sea, cuando yo tengo un barrio, va a tener todo esto. Ahora, si yo le dijera, bueno, ¿y cuál podría ser entonces un objeto de la clase barrio? Y bueno, agarran cualquiera, por ejemplo, no sé, Almagro, el barrio Almagro. ¿El barrio Almagro qué tiene? Y bueno, va a tener como nombre, en su atributo nombre, va a tener cargado Almagro. Va a saber hacer todas estas cosas que estamos poniendo acá y además va a tener una lista de propiedades. Esto es la manera que representamos las listas en el UML, en el diagrama de clases, ¿sí? Recuerdan, esto es una asociación, es una relación de asociación entre este objeto con este otro objeto, ¿sí? O sea, esto quiere decir, el asterisco que estamos poniendo acá, lo que quiere decir es que va a haber una relación tal que un barrio puede tener muchas propiedades. Este ejercicio lo que decía es que yo de cada barrio sabía cuáles eran las propiedades que tenía a la venta ese barrio. Entonces lo que estamos representando acá es que dentro del barrio vamos a tener una lista llamada propiedades que va a tener
todos los objetitos propiedades que yo tenga dentro del barrio X, ¿sí? En este caso, si seguimos con el ejemplo, podría ser el barrio Almagro, ¿no? Entonces, de vuelta, el esqueleto, toda propiedad que yo quiera representar en mi modelo va a tener que tener un domicilio, un precio, un tipo de propiedad, que puede ser departamento, casa o PH, y va a saber hacer estas cosas, pero eso es la clase propiedad. El objeto que responde a esta clase de propiedad va a ser alguna propiedad en particular, qué sé yo. Domicilio, Yatay 240, que de hecho, sea de paso, es la del domicilio de oro. Precio, no sé, 180.000 dólares. Tipo, qué sé yo, departamento, ¿sí? Eso es un objeto que responde al molde de lo que es la clase de propiedad, pero uno en particular. Ese es el objeto, ¿bien? De hecho, hay una definición de libro, les diría, o bueno, la definición más conocida de lo que es un objeto, y se dice un objeto es una instancia de una clase, ¿sí? Y eso es porque cuando yo voy a crear un objeto, lo que voy a hacer justamente es hacer se usa la palabrita new, ¿vieron? Y con ese new lo que hacemos es inventarnos un nuevo objeto que responde a este molde. Por ejemplo, si yo tuviese que crear un nuevo objeto de la clase propiedad, lo que estaría diciendo es, eh, no sé, la variable que sea, propiedad, por ejemplo, supóngase que se llama la variable, igual a new propiedad, ¿no? Y ese new propiedad lo que hace es crearme una nueva propiedad, un nuevo objeto de propiedad que responda al molde de una propiedad. Entonces, cerrando esta primera idea, la clase, tal cual como dijo Gabriela, vendría a ser la estructura general o molde o esqueleto o como lo quieran decir, en base a la cual creamos después nuestros objetos para trabajar. ¿Bien? Y esto que estamos viendo en pantalla en este momento es lo que se denomina un diagrama de clases, no de objetos, ¿sí? Con lo cual lo que vamos a estar representando acá son clases, ¿bien? Eh, ¿Por qué representamos clases y no objetos? Porque yo cuando estoy pensando en una solución a un problema, a mí no me importa si el barrio es Almagro, Belgrano o Villa Crespo. A mí lo que me importa es que necesito que el barrio haga tal cosa, sea cual sea ese barrio. Entonces lo pienso en forma genérica. Lo mismo con las propiedades y todo lo demás que tengamos en nuestro modelo. Ahora, cuando esto efectivamente ejecute, este programa ande y haga algo, yo no voy a trabajar con la clase. Ahí sí voy a estar trabajando con objetos que responden a esa clase. Pero bueno, toda esa parte no la estamos viendo en el diagrama de clases. El diagrama de clases es exclusivamente para tener una especie de mapa. Tengo un mapa de, mira, estos son las clases con las que vos vas a poder interactuar y así se relaciona una con otra. En este caso sería, la inmobiliaria tiene una lista de barrios, los barrios tienen una lista de propiedades, las propiedades además, uno de sus atributos es un enum, ¿sí? Con estos posibles tipos de datos. Eh, y después una serie de relaciones de lo que conocemos con el nombre de relación de dependencia o uso, que son estas punteadas. Las relaciones de uso, a diferencia de las que son una flecha completa, como en estos casos, no son relaciones que impliquen que en la clase origen, digamos, haya un atributo de la otra. Por ejemplo, acá, si yo digo que la inmobiliaria usa a la propiedad, quiere decir que por algún motivo la inmobiliaria le tiene que pedir algo a la propiedad o la tiene que conocer para algo, pero no es parte de los atributos que tiene la inmobiliaria, no es parte de su estado, ¿sí? La inmobiliaria no cuenta con propiedades. Los que cuentan con propiedades en este caso son los barrios, ¿sí? Que sí tienen un atributo, que es una lista de propiedades. Pero la inmobiliaria tiene que saber lo que es una propiedad, porque en algunos Profe, de los métodos que tiene acá, evidentemente lo usa. Habrá que ver en cuál, ¿no? Que en este, por ejemplo, en el que dice borrar propiedad. ¿Ven? Acá está haciendo uso de una propiedad. profe, le hago una consultita. Sí. Em, o sea, nosotros empezamos a usar los array list en las flechas a partir de ahora, porque, por ejemplo, en el trabajo práctico número 2 ahí usábamos como las flechas, las de relación, qué sé yo, cuando un enunciado decía tiene un, o puede tener muchos, o puede tener o no puede tener.
Sí, pero ahora es como que se usa la flecha únicamente cuando es una array-list o no, también... no. Para cualquier atributo que apunte a otra clase de tu modelo, vas a usar una flecha. Mira, te muestro otro ejemplo que no tenga array list para que entiendas la idea. Vamos con este, por ejemplo. Este era un ejercicio de la práctica anterior, ¿sí? Espera, a ver, la compu. No, este es un NS, espera que estoy acá. Claro, sí, yo entiendo que es una relación, pero es como que me confunde el pensar que también es una array list. O sea, ¿en Bueno, qué momento sería como por eso. una relación? Relación, Y- a ver, acá tenemos dos tipos de relaciones. Tenemos relaciones de asociación y relaciones de uso. Las relaciones de asociación, independientemente de si es una lista o no, ¿eh? Las relaciones de asociación son las que implican que esa clase tiene un atributo de la otra clase como parte de sus atributos. Ejemplo, la persona tiene una fecha de nacimiento. Normalmente lo entendemos de esa manera, como tiene, ¿sí? La relación de asociación vendría a ser un tiene. Uno lo puede leer de esa manera. La persona tiene una fecha de nacimiento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que dentro de los atributos de esta persona va a existir un atributo llamado fecha de nacimiento, cuyo tipo de dato va a ser la clase fecha. La persona también tiene un vehículo, ¿bien? O sea, es parte de sus atributos. Ahora, en todos estos casos que estamos viendo acá, lo que llamamos nosotros cardinalidad, o también lo conocemos con el nombre de multiplicidad, es de 0 a 1 o de 1, ¿bien? Entendiendo que 0 a 1 quiere decir que este atributo podría valer un vehículo o podría valer null. Y la que es 1 quiere decir que esta persona siempre debiera tener un objeto fecha en su atributo fecha de nacimiento. De la misma manera que el vehículo tiene una fecha de fabricación y siempre tendría que tener un valor. O sea, un objeto fecha en la fecha de fabricación. Pero podría no tener una fecha de última BTB. Podría valer null este otro. O sea, el atributo lo tiene, pero podría tener un null adentro. ¿Bien? Esto es un esquema donde no hay listas, donde todas las cardinalidades o multiplicidades, como quieran decir, eh, valen o 1 o 0 a 1, pero hay atributos igual, ¿sí? O sea, las relaciones son de asociación. Ahora, pasando al TP3, vamos con este, por ejemplo. Fíjense, esto fue como una vuelta de tuerca al diagrama que veíamos recién. ¿Qué cambió? Cambió que, por ejemplo, las personas ahora no tienen un solo vehículo, sino que pueden tener una lista de vehículos. ¿Y cómo me doy cuenta que es una lista y no uno solo? De vuelta, por la cardinalidad o la multiplicidad. Ahora dejó de ser un 1 acá y pasó a ser un asterisco. Cuando ponemos un asterisco acá, lo que estamos queriendo decir es que una persona puede llegar a tener muchos del otro. Una persona sigue Una teniendo una sola fecha de pregunta, profe. nacimiento. ¿Sí? Dale. También implica, el asterisco también implica que puede tener ningún vehículo, o Claro, es de uno a muchos. podría llegar a no tener ningún vehículo, pero eso lo representás. O sea, la lista sigue existiendo, pero lo que haces es tener una lista sin elementos adentro, en ese caso. Ah, ¿Bien? perfecto. O sea, guardás los elementos dentro de tu lista, o sea, tenés la lista preparada para trabajar, pero la dejás sin ningún elemento. En ese caso es que no tiene vehículo. ¿Bien? Ok. Quedaría el array list vacío. Exactamente. ¿Bien? Ok. ¿Es lo mismo que ponerlo de 0 a n o no? Es lo mismo, sí, son dos maneras de escribir lo mismo. Es más, como más práctico el asterisco porque escribís menos, pero si se fijan acá, tienen una flechita, ¿no? Que es la que directamente dice 0 a n. Si quieren pueden usar esta para las listas, y en cambio cuando es uno solo, usan esta de acá arriba, que no tiene nada. ¿Está bien? Buenísimo, profe, ahí me quedó más claro. Bueno, bien. Ahora, fíjense esto. Estos son relaciones todas con flecha, con línea completa. Esos son relaciones, recuerden, de asociación, ¿sí? Así se llaman. Y siempre implican un atributo. En cambio, acá tenemos una relación de uso, que nos damos cuenta que es de uso porque es una relación con línea punteada. Fíjense que en las relaciones de uso no hay nombre de atributo en la flecha, no hay multiplicidad en ningún numerito ni nada, ¿sí?
Porque esto lo único que indica es que en algún momento se ve que la agenda para algo está necesitando saber que existe una fecha, o sea que existe la clase fecha. ¿Está bien? De hecho, si yo miro acá en detalle, acá hay un método que se llama modificar fecha de nacimiento, acá en agenda, ¿ven? Que uno de los parámetros que recibe es una fecha. Entonces, para que la agenda pueda recibir una fecha y esto compile, digamos, o esto funcione, tiene que existir esta relación, ¿sí? Por más que la agenda, concretamente, no tiene ningún atributo propio que sea una fecha, ¿bien? Pero lo tiene que conocer. Entonces ahí usamos esta otra, cuando lo tiene que conocer, aunque no lo tenga como atributo propio, ¿bien? Entonces tienen que poder decidir en base a eso. Si es asociación, es porque implica atributo, no es atributo, entonces en lugar de ser asociación, será de uso. Y siguiendo con este análisis, si yo me paro en agenda, puedo decir, sin lugar a equivocarme, que la agenda no sabe ni siquiera lo que es un vehículo, porque no hay ningún tipo de flecha entre agenda y vehículo. ¿Bien? O también, yendo un poco más fino todavía, podríamos decir que el vehículo no sabe lo que es una persona, porque no hay ninguna flecha desde vehículo a persona. Siempre es la flecha de quién conoce a quién conoce, de dónde sale, ¿sí? O sea, no es ida y vuelta. Entonces, si yo necesito que el vehículo en algún momento le pida algo a un objeto persona, tendría que existir algún tipo de flecha entre vehículo y persona, que no la hay. Ahora, la persona sí le puede pedir cosas al vehículo, porque la persona sí sabe lo que es un vehículo. ¿Bien? Todas estas conclusiones que yo les estoy dando ahora rápidamente es lo que me da el diagrama de clases. Para esto sirve el diagrama de clases, para entender cuál es mi modelo, con qué cuento, quién se relaciona con quién, qué atributos tengo de cada clase, qué métodos puedo usar en cada uno de mis objetos, ¿sí? Aunque lo que no me da el diagrama de clase, y por eso yo arranqué diciendo que se complementan un diagrama con el otro, lo que no me da es cómo hace cada uno de estos métodos para hacer lo que tenga que hacer. Ven que están solo los títulos. Están lo que vamos a conocer con el nombre de la firma del método. ¿Bien? O la cabecera del método. Que me indica cómo se llama el método, qué parámetros recibe y qué devuelve. Y nada más. Pero no me dice, por ejemplo, che, ¿y qué hace el listar persona? No, no sé, acá no lo vas a ver a eso. Acá vas a ver solamente que la agenda tiene un método que permite listar personas. Ah, pero quiero ver qué hace. Y ahí vamos al NS. ¿Sí? Entonces, el cómo se resuelve cada uno de los métodos, lo escribimos en el NS. El modelo o el universo de clases con las que voy a trabajar, lo escribimos en el UML. ¿Bien? Y obviamente los dos diagramas tienen que estar consistentes, tienen que ser coherentes uno con el otro. Si yo digo que en la agenda tengo un listar persona, después tengo que poder ir al NS y encontrar el método listar persona. ¿Bien? Y ahí ver lo que hace. Vamos a ver ese ejemplo de paso, así ya empezamos a ver un poco a nivel de explotación también y no solamente de diagrama de clases. A ver acá, vamos a abrir, este sería el ejercicio, pero que los tengo medio mezclados. Esto sería el TP, no, esto es el TP3, ejercicio 1, este tendría que ser, a ver, listar personas, acá está. Bueno, de esto de paso nos puede servir para repasar un poquito los diferentes tipos de ciclos dentro de lo que es la orientación a objetos. Miren esto. Yo les dije, la agenda tiene un método que se llama listar persona. Bueno, ¿qué hacemos del lado del NS? Ponemos cada uno de los métodos que queramos explotar. Dentro de cada uno de esos métodos tenemos que poner la visibilidad, si es pública o privada, lo que devuelve, el nombre del método, y si ese método recibiera parámetros, acá entre los paréntesis, con esta flechita de acá que dice parámetros, le van agregando los parámetros. ¿Bien? Creo que esto que les estoy diciendo no debiera asombrar a nadie, pero por si acaso lo digo, ¿sí? Rápidamente.
Este es uno de los ejercicios con los cuales yo normalmente arranco el trabajo con ArrayList en el curso que tengo yo, porque me permite a mí mostrarles diferentes estrategias usando diferentes tipos de ciclo y compararlas de cómo hacer una recorrida de toda una lista, ¿sí? Entonces, claro, como el for each, que es el que están viendo justo acá abajo de todo, lo doy al final, porque todavía la gente no lo conoce a esta altura, quedó abajo, pero si nos ponemos a elegir, probablemente sea el que vamos a terminar dejando, ¿no? Porque es el más fácil. Pero bueno, rápidamente les repaso esto y me frenan si hay algo que no se entienda, ¿sí? Lo inicial o lo que suele ser lo más intuitivo es hacerlo con un for, ¿sí? Con una variable que haga las veces de índice de mi lista, que arranque en cero y llegue hasta el size -1 de la lista, y que por cada elemento lo que hace es un get de esa variable i, con lo cual esto va a ser el get 0, get 1, get 2, get 3, así, por cada persona que tengamos en la lista. Bueno, acá estamos suponiendo que cada persona tiene un toString armado, ¿no? Lo cual me permitiría a mí mostrar esa persona por pantalla con una salida. Bueno, y ese sería el caso de hacer uso de un for. Después con el ciclo while es lo mismo, básicamente, que con el for, con la diferencia de que nos tenemos que preocupar de ir haciendo las cosas en el lugar que van nosotros a mano, en lugar de hacerlo todo en el mismo lugar acá. Entonces acá diríamos la i arranca en cero. Mientras que la i sea menor al size de la lista, avanzamos, mostramos a la persona que estemos en este momento y avanzamos a la próxima persona haciéndole el i más más, ¿sí? O sea, si lo comparan van a ver que es lo mismo, la diferencia que está el i igual a 0 que acá tenemos, está acá, el i menor al size, acá sería el i menor o igual al size -1, que es lo mismo, ¿no? Que sea menor o menor o igual, y el i más más y el i más más, ¿bien? O sea que son dos ciclos equivalentes en ese sentido. Después con el do while, la única diferencia que tenemos es que tenemos que garantizarnos que la lista no esté vacía para poder empezar, porque como el do while primero ejecuta y recién después controla, cuando haga esta línea, si yo tengo una lista vacía, me voy a ganar una excepción que se llama index out of bound exception, ¿sí? Que quiere decir que el índice está fuera de límites. Entonces, para garantizar que eso no nos pase, primero preguntamos que la lista no esté vacía, ¿sí? No, this personas is empty. Y solo si no está vacía, después es similar, fíjense que lo que hacemos en el do while es similar a lo que hacemos acá en el while. Y bueno, después de que llegamos a rompernos la cabeza con todos estos tipos de ciclos, trabajando con los índices, con los size y qué sé yo, ahí caemos en el for each, que para cuando hay que recorrer una lista completa, ¿sí? Cuidado con eso, esto nos sirve solo cuando hay que recorrer una lista completa, sería como la manera más práctica de hacerlo, ¿no? Porque simplemente le decimos, cargame en esta variable los elementos que vas recorriendo de esta lista y después hace lo que quieras con esa variable, en este caso mostrarla por pantalla. Bien. De esto se dispara alguna pregunta, algo que no se entienda. Obviamente hay que quedarse con uno, no hay que hacer los cuatro, ¿no? O sea, ustedes tendrán que decidir cuál les sirve según la ocasión. ¿Todo bien con esto? Sí, profe, todo bien. Bueno, aprovecho que lo tenemos acá. ¿Quién me explica qué hace esto? Más allá de que acá se llame buscar persona y creo que les va a dar una pista, ¿no? Pero, ¿quién me cuenta qué hace este método? Con sus palabras, ¿no? Bueno, tenés ahí el while que dice como que se va a repetir esto hasta como que el índice sea menor al tamaño de la lista y además que como que la persona encontrada, o sea, esté vacío, digamos, o sea, que no la haya encontrado. Muy bien. Cuando una de las dos condiciones no se cumpla, que primero va a evaluar la de la izquierda, Sí, sale del, del ciclo. del Bien. while, claro. ¿Y qué hace adentro? Bueno, primero agarra a la persona por la posición, la compara con el DNI que recibió por parámetro y bueno, y dice si es como si la encontró. Dice, bueno, la persona encontrada es igual a esa persona que está en esa posición con ese DNI y si no, como suma uno, Avanza al próximo, ¿no? claro. Suma uno a la i para después ir con el próximo.
Bien, o sea que bueno, tal cual como el nombre lo indica, el objetivo de este método es agarrar en una lista, en este caso de personas, y dado un valor clave, que en este caso es el DNI de la persona, poder ir recorriendo la lista hasta encontrar a la persona buscada, o sea, aquella persona que tenga el mismo DNI que yo estoy buscando, y en su defecto, si ninguna de las personas tuviera el DNI que yo estoy buscando, en ese caso me estaría devolviendo un null, ¿no? O sea, en esta variable, porque nunca pasaría por esta línea si nunca encuentra a la persona con ese DNI. Con lo cual la variable persona encontrada, en ese caso, va a quedar en null, que es con lo que la inicializo acá arriba. Entonces, este es un algoritmo bastante estándar, bastante común. Hay variantes, no necesariamente tiene que ser exactamente igual a este, pero hay más o menos la idea siempre es la misma. Este es un algoritmo bastante estándar de cómo realizar una búsqueda de un elemento dentro de una lista. Y las claves acá, sobre todo, es esto de hacer uso de un ciclo de tipo condicional, o sea, un ciclo while, y no un ciclo de tipo for each. ¿Por qué? Porque una vez que encuentre el elemento, la idea es cortar el ciclo, no que siga ciclando. No tendría sentido seguir ciclando por el resto de las personas si yo ya encontré a la persona que tenía que buscar. Entonces, algo que es bastante clave cuando hagan una búsqueda de estas características es que se acuerden o entiendan más que acordarse que lo tendrían que hacer con un ciclo de tipo while y no con un for each, ¿sí? Recapitulando entonces este pedacito es, si yo tengo que hacer algo que me recorre la lista completa, bueno, ahí sí puedo usar un for each. En cambio, si yo tengo que hacer algo que recorra la lista bajo algún tipo de condicionamiento, el que sea, ¿sí? En este caso es hasta encontrar a la persona que estoy buscando, en ese caso tengo que sí o sí pasar a un ciclo de tipo condicional, ¿bien? Cuando recorro con un for each, es recontra simple, como verán acá, porque no hay ni que trabajar ni con el size, ni con la i, ni con el get, sino que directamente ponemos la lista, la variable y después hacemos lo que queramos. Todo el resto lo hace automático el propio for each. En cambio, cuando trabajemos con un ciclo de tipo while, ahí sí nos tenemos que acordar de hacer el control de que no se pase el size, ir haciendo el get con la variable índice que corresponda, ¿bien? Inicializar ese índice para empezar en un valor conocido, en este caso 0, acordarme de ir moviéndome al próximo, digamos yo a mano, haciendo el i más o lo que sea que use como variable de índice, ¿bien? Entonces, bueno, nada, hay que tomar algunas consideraciones adicionales. Profe, una Pero pregunta. sí. Eh, ¿La lista damos por hecho que ya está inicializada? ¿Hay que inicializarla en algún lado? ¿Cómo sería eso? Bien, buena pregunta. Ahí tenemos una diferencia nuevamente entre lo que es la materia de fundamentos con lo que es la materia de THP. ¿Por qué? Porque del lado de fundamentos, nosotros nos vamos a preocupar exclusivamente y solamente de aquellos métodos que me pida resolver el enunciado que esté resolviendo, ¿sí? Entonces yo tengo no sé, dentro de lo que es el ejercicio. Me dice, che, armame un método que permita buscar una persona, dado un DNI. Bueno, yo me encargo, me pongo el sombrero de soy el método de buscar persona y hago de acá para abajo lo que haya que hacer para buscar una persona, pero me independizo, me abstraigo completamente de quién creó a todas las personas, quién las agregó a la lista de la agenda, cómo las fueron agregando, todo eso que viene como antes de hacer la búsqueda propiamente dicha, es problema de otro. Entonces yo en fundamentos no lo tengo que controlar, simplemente me concentro en lo que me pidan resolver, ¿sí? Y entonces ahí asumo que la lista está cargada, que tendrá elementos, o puedo incluso decir no tiene elementos, pero no me voy a preocupar yo por cargarla, básicamente, ¿sí? Que obviamente que la agenda va a estar instanciada, por ejemplo, para poder después llamar al buscar persona, etcétera. ¿Bien? Esto es fundamentos. Cuando vayan a pasar esto a THP, para probar que funciona, digamos, para ver que ejecute, porque del lado de fundamentos tenemos si quieren, esa característica, ¿no? Que todo lo que hacemos en diagramas no ejecuta. Tenemos que confiar o, bueno, usar nuestro criterio para suponer que anda o no anda, pero
hasta que no lo pasamos a Java no sabemos si realmente no nos estamos confundiendo en algo, si no nos falta otra cosa. Cuando estemos del lado de PHP, ahí nosotros también vamos a tener que hacer el método. En este caso el ejemplo es buscar persona. Pero después para poder probarlo, vamos a tener que sí preocuparnos de todo lo demás, ¿sí? Entonces ahí sí vamos a tener que crear la agenda, crear las personas, agregarlas a la lista de personas. Y después de que hicimos todo eso, que probablemente implique armar los constructores, quizás algunos cuantos getters y setters, quizás algún que otro toString y algunos cuantos métodos así de tipo auxiliares, digamos. Una vez que hayamos hecho todo eso, recién ahí, del lado de PHP, vamos a poder agarrar un método, una clase, no sé, test, o como quieran llamarla, que es simplemente para hacer pruebas, que va a tener el método main. Dentro de ese método main hicimos todas estas instanciaciones que dijimos y después le damos play y llamamos al método buscar persona y que busque realmente una persona y ver que ande, ¿sí? Entonces, mucho más el laburo que hacemos del lado de PHP respecto de lo que es todo lo que hay que hacer para que esto tenga datos para poder probarlo, ¿bien? No es laburo, si quieren, ¿cómo sería? Difícil, o sea, no es laburo complejo, es agarrar, crearnos los objetos, y crear, digamos, ir cargando todo donde vaya para recién después poder probar. Del lado de fundamentos, en cambio, esa parte la tenemos completamente abstraída, ¿sí? No nos preocupamos por eso. Esto es tan así que cuando ustedes agarren, bueno, ya a esta altura entiendo ya están empezando seguramente a encarar, o debieran estar empezando a encarar ejercicios símil parciales, ¿sí? Tanto de la materia de fundamentos como de la materia de THP. Cuando empiecen a armar ejercicios del lado de THP, que sean parciales anteriores, van a ver que nosotros ya les damos un proyecto armado y lo que ustedes tienen que hacer primero que nada es importar ese proyecto al Eclipse para recién después ponerse a trabajar. ¿Bien? ¿Por qué ya se los damos armado? ¿Porque somos buena onda? Puede ser que seamos buena onda, pero además de ser buena onda es para que ustedes no tengan que perder tiempo en hacer todas esas tareas que son más bien tediosas y que no suman mucho. Que ustedes instancien todo, creen todos los objetos, Y entonces se concentran nada más que en lo que realmente nos importa que hagan, que son los algoritmos que tienen la lógica realmente del problema. ¿Bien? Eso del lado de THP. Del lado de fundamentos, en cambio, no. Ahí no les damos nada. Ahí ustedes tienen que arrancar desde cero, armando el UML primero, el NS después de los métodos que tengan que explotar. Desde ya, esto creo que lo saben también, pero por si acaso, si alguno de los métodos que ustedes hacen implicara algún otro submétodo, o sea, en el momento que están armando el método se dan cuenta que necesitan armar otro método adentro de ese método para hacer alguna parte del ejercicio, bueno, ese otro método también lo tienen que armar, ¿sí? O sea, no se pueden quedar solo con el método principal. Por ejemplo, acá hay un caso muy chiquitito que es este método mismo DNI. Este método mismo DNI, yo me di cuenta que lo necesitaba, entonces así como lo armé acá y lo uso, después tuve que venir acá y explotarlo, ¿sí? O sea, eso pasa siempre. Siempre que tengan submétodos, esos otros submétodos también los tienen que explotar. Profe, una consulta. ¿Y puede pasar que en la consigna te diga como que tengas varios métodos, no sé, y después en realidad no tengas que explotarlos a todos? O Claro, sea, sí, como sí, que sí. solo tenés que abstraerte algunos. Sí, solo los que te pida el enunciado. En cualquiera de los ejercicios estos que estamos viendo, miren, vamos a agarrar algún ejemplo de práctico. Esperen que busco el práctico Pero ¿y 3. qué serían como los que están como más explayados, o sea, su Y depende, funcionamiento? sí, el enunciado te va a armar todo un modelo, o sea, un universo, te va a explicar todo un universo, y después de que te explica todo ese universo, te va a decir, bueno, de todo este universo yo quiero que ahora vos hagas tal método, y nada más, o tales métodos, ¿sí? Pero no todo, porque todo sería larguísimo, sería mucho más que el tiempo que nos lleva un ejercicio normalmente, ¿sí? Mira, por ejemplo, vamos a comparar algunos de los que están acá, qué sé yo, a ver. Este es el TP3, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si yo vengo a
Bueno, mismo el primer ejercicio, el de la agenda, ¿sí? Tenemos algunos métodos como el buscar persona, el agregar persona, el remover persona. Bueno, algunos más caprichosos, como por ejemplo el de volver último y cosas así. Ahora, con esto yo ya tengo resuelta toda una agenda, ya tengo todo lo necesario para armar una agenda. Probablemente no, probablemente puede haber muchos otros métodos que yo podría llegar a querer hacer que acá no los tengo, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, se me ocurre modificar persona, ¿sí? Le quiero modificar el teléfono a una persona o alguna cosa así. Y así como ese, un montón más. Y si seguís avanzando en cualquiera de los demás ejercicios, te va a pasar lo mismo. Por ejemplo, acá, el de las casas de mi barrio. Bueno, pará, podés mostrar propiedades, podés buscar la propiedad con la mayor cantidad de barrios, podés cambiar una propiedad de un barrio a otro, pero seguro que hay muchas otras cosas, como por ejemplo, no sé, una vez cada vez que tengas una nueva propiedad a la venta, capaz querés cargarla en la lista correspondiente para el barrio correspondiente, y bueno, ese método acá no está. Y probablemente sea un método que vos tengas que, Profe, ¿sí? pero aunque el enunciado no te diga, o sea, si yo quiero añadir más métodos y como que en la consigna no era que te estaba como insinuando que hagas esos métodos, no pasa nada. Sí, O sea, o pasa que siempre estás tenés que perdiendo el estar. tiempo, básicamente. Ah, ok, ¿Entendés? Porque claro, no te lo van a considerar al momento de corregirte, te van a corregir lo que te pidieron que hagas, ¿entendés? Todo lo demás que ok, vos hagas de onda, te pueden sí, decir, sí, mira qué buen trabajo, Gabriela, pero esto no es lo que te estoy evaluando. Entonces, yo te claro, sí, recomiendo sí, que te concentres efectivamente en lo que te pida, ¿sí? Después, bueno, si vos querés para vos, cuando lo pasás, por ejemplo, más que nada cuando lo pasas del lado de Java, ¿no? Y decís, che, esto a ver, me gustaría completarlo y que termine quedando, no sé, por ejemplo, acá. Quiero terminar haciendo realmente un sistema de streaming de películas. Porque acá lo mismo, ¿sí? Tengo algunos métodos, pero me faltan un montón más seguramente. Bueno, si querés por hacerlo, hacelo, pero no es el objetivo, ¿sí? El objetivo es, bueno, concentrate en los métodos que pide acá. Método ver película, método dar de alta, ¿sí? Y así, depurar lista negra, pero hay muchas cosas más que podrías pedirle a Orflix. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, de lo que es fundamentos, nos concentramos exclusivamente de los métodos que nos pida, más todos los submétodos que podrían desprenderse de ese método principal, que siempre seguro va a haber, ¿sí? Es muy, muy raro que en un único método tengamos todo, porque normalmente cuando armamos un método, ese método para llegar al objetivo que tiene que llegar, le tiene que pedir cosas a otros objetos. Y cada cosa que sea de otro objeto, al menos ahí tiene que ser otro método, ¿sí? Entonces esos objetivos parciales que yo tengo que ir cumpliendo para llegar al objetivo final, es lo que entendemos como submétodos. Pero después, cuando esto mismo lo pasamos a THP, bueno, ahí es un poco más. O sea, es armar los métodos principales con los submétodos, pero también todo lo que sería el andamiaje o la estructura general con los datos necesarios para poder probar todo esto que estamos armando, ¿sí? Entonces, en este mismo ejemplo de Orflix, voy a tener que armarme películas, agregarlas a las listas de Orflix, armarme clientes, agregarlos a la lista de Orflix, agregar clientes en la lista negra, también agregarlos. Después, recién ahí, voy a estar en condiciones de probar el método, no sé, dar de baja, o el método dar de alta, o el método ver película, ¿sí? Bueno. ¿Se entiende la idea o la dinámica, gente? ¿Se entiende cómo distinguimos una materia de la otra y cómo se distingue para qué sirve cada una de las herramientas con las que usamos? O sea, ¿qué hacemos del lado del UML? ¿Qué hacemos del lado del NS? Después, ¿qué se hace del lado de THP? Sí, sí, todo claro. Bien. Bueno, entre Profe, toda esta perdón. cháchara, sí, dale. Digo, antes de terminar, podría ser que veamos el ejercicio. Sí, eso mismo estaba por decir. Lo que iba a cerrar esta idea simplemente es, entre toda esta cháchara, en parte, Julián, que era quien había iniciado, estuvimos repasando un poco todo esto de qué es una clase, qué es un objeto, qué es un atributo, qué es un método, los parámetros, digamos, un poco, muy, obviamente muy rápido, porque esto implica mucho más tiempo.
Pero bueno, espero que te haya servido como para ubicar un poco las ideas y si te recontra mareaste, ahí el consejo que sí te puedo dar es que vayas a buscarla. Vos me dijiste que estabas con NIR. Bueno, si querés complementarlo con alguna de las clases que tengo yo, las tenés todas subidas al canal que yo tengo de YouTube, si querés verlas. Lo que pasa es que, bueno, son clases de toda la noche, ¿no? Entonces son 3 o 4 clases que te tendría que, por lo menos, entonces, bueno, tenés que tener el tiempo. Y si no, también lo que tienen, que yo se los aconsejo mucho a todos, y de paso le hago publicidad, es al profe Charlie Simino. No sé si ustedes lo hicieron, pero el profe Charlie Simino tiene unos videos cortitos de 10 15 minutos de cada uno de los temitas en YouTube, ¿sí? Lo pueden buscar. Y también ayuda bastante como para entender un poco los conceptos más generales. ¿Está bien? Así que tómenlo como consejo. A ver, vamos a ver de qué se trata. ¿Cuál es el ejercicio que querés que veamos? Ahí lo pasé por el chat, el de golfista. Y Los lo primero hoyos. que me pasaste ahí, Alex, que es el TP3. A ver, para que me lo bajo. De ¿No paso, ¿cuál preferís es el canal Lo de... primero compartirlo es la vos? ¿No? consigna. ¿Cómo? Lo primero es la consigna y lo segundo es el ejercicio. Ah, Lo que hice en Java. pero yo cuando abrí, me abrió el TP3. ¿Puede ser? ¿O es otra versión del TP3? A ver, ahí me fijo. Profe, Ah, ¿esta sí, clase perdón, dónde te la pasé el podemos archivo encontrar? equivocado ahí, te mando el otro. ¿Qué dijeron? Justo hablaron juntos y no escuché. ¿Dónde podemos encontrar esta clase grabada? Ah, ok. Va a estar en el foro del aula. Ahí yo les voy a dejar el link a donde está la clase. A ver. Gracias. Esto es Java. Me lo pasaste en Java directamente. Para que abro Eclipse Sí, entonces. sí, ahí te pasé el TP. Es creo que el último, o son poquitas, el de golfista. Bueno, espérame que lo importo. Eh, acá. O sea, estamos hablando de torneo de golf. Bien, espérame que comparto. Compartí lo que tenía que compartir. ¿Están viendo el torneo de golf? No, seguimos viendo lo de antes. Tengo que compartir cualquier cosa. Acá. Ahí está, ¿no? Esto es. Bueno, Sí, sí, eso. bien. Esto es el enunciado y decime cuáles son o dónde te trabaste, cuáles son las preguntas. Yo lo voy deduciendo en la medida que me lo vayas preguntando, porque estamos sobre la hora ya. Ok, sí, como que lo hice en Java y en UML. Ajá. Como en UML hice una clase para los hoyos y otra para el golfista. Hasta ahí Y vamos les fue bien. poniendo como los Sí. atributos y métodos a cada uno. Pero como que me Sí. trae al final con lo del tema del puntaje, eso no sabía bien a qué se refería con lo de calcular el par. Y después en Java tipo lo repliqué, pero también me trabé en la misma parte. Ok. Bueno, te digo algunas cosas más que te estarían faltando entonces, en función de lo que vos dijiste la clase golfista y la clase hoyo, por lo que entendí. Sí, sí. Bueno, te estaría faltando una clase torneo, que es la que tiene la lista de los hoyos. Bien. O sea, el torneo tiene una lista de hoyos, que en este caso son 18. Eh, el golfista también va a tener una lista de hoyos, pero van a ser solamente aquellos hoyos que él haya jugado hasta ahora. ¿Sí? Sí, sí, eso lo puse. Bien. Y a ver qué es lo que dice acá abajo. Esto es lo que no entiendo. El puntaje de cada golfista se termina restando a la cantidad de golpes usados para completar un hoyo, el valor de par del mismo.
Por ejemplo, si alguien necesitó 7 golpes para completar un hoyo de par 4, su puntaje es, por ejemplo, si alguien necesitó 7 golpes para completar un hoyo de par 4, su puntaje es 3. Ok. Y si empleo 2 para otro de par 4 será... Ah, está bien. Ok. O sea, de cada hoyo tendrías que tener un atributo que sea, bueno, esto, la cantidad de lo que sería el par, ¿no? Que sería un entero, en realidad. Hasta ahí vamos bien. Sí, Después sí. acá abajo, termina acá. A ver si puedo importar tu proyecto rápidamente, así vemos lo que hiciste. Dos. No me deja importarlo. Se ve que lo exportaste. No sé cómo lo habrás exportado. A ver si puedo abrir por lo menos el archivo principal. ¿Lo exportaste haciendo uso del Eclipse? Sí, sí, puse lo de importo, export. Qué raro. Bueno, a ver, vamos a verla. Lo abro directamente por afuera porque no me lo permitió exportar. Ah, pero esto no tiene los colores, ¿no? Bueno, sí, ahí está. Esto sirve. A ver, veamos rápidamente algunos de los métodos y bueno, el resto después si querés lo vemos por fuera de la clase porque no llegamos. A ver, esto sería la clase golfista. Tenés un número de jugador, un nombre, apellido, un puntaje, hasta ahí estaría bien. Y después tenés el constructor, la lista de hoyos y el obtener puntaje que recibe. Acá tenés algo raro. A ver, contame qué quisiste hacer acá. Como que el método de obtener puntaje recibía la cantidad de golpe necesaria para obtener el par y la raíz de hoyo con la cantidad de golpes que creo que había usado para ¿no es? Para cada hoyo. Ok, pero bueno, fíjate, Profe, ponele que sea así, ¿no? Pero acá estás devolviendo puntaje, no estás haciendo ningún cálculo. Sí, ¿quién dijo, profe? disculpame que te interrumpa, me tengo que retirar que a la hora de las 7 tenemos Sí, clase de taller de herramientas de la programación. dale, dale. Así Listo. que bueno, muchas gracias igual. De nada, chau, Profe, una chau. cosa más. ¿Cómo era el canal de YouTube? Mañana cuando le subo esto, se lo subo al canal, ahí lo vas a tener, ¿sí? Y te paso, ahí tenés el link directamente. De, Dale, Y yo, bueno. perdón, ¿dónde se sube esta clase y en el el link? foro, ¿sí? Ahí en el foro. Eh, Pero bueno, dale. te cierro esta idea, Alex, y ya cerramos. Vos acá estás recibiendo ciertos parámetros con los cuales no estás haciendo nada. O sea, Tendría que ponerlo de cantidad par menos y, cantidad de golpes, ¿no? sí, y cantidad de golpes no tendría que ser una lista de hoyos, tendría que ser un entero en todo caso, pues es una cantidad de golpes. ¿Se entiende? O sea, en todo caso, esta Sí, lista sí. de hoyos tendría que estar, de esta lista de hoyos vos tendrías que estar viendo de cuál hoyo se trata y entendiendo de cuál hoyo se trata, pasar el atributo par que corresponda a ese hoyo en particular, que cada hoyo tiene un par diferente. Y la cantidad de golpes no sé de dónde la sacás, si se la pedís al usuario o cómo la Eso obtenés. no supe bien cómo hacerlo, digo, como para obtener la cantidad de golpes por cada hoyo. Claro. Por eso habría que mirar, a ver, para, digamos, de vuelta acá. Como dice que está esa parte, capaz se la pide al usuario. Está bien.
Es lo que te decía hace un ratito. Vos fíjate, tenés de cada jugador, de cada golfista, tenés la lista de los hoyos que ya jugó y de cada hoyo que ya jugó tendrías cuántos golpes dio en ese hoyo. O sea, es como que tenés que asumir que está todo cargado, como te decía antes con los demás ejercicios. O sea, que vos ya tenés una clase torneo con una lista de hoyos que te dice cuál es el par de cada hoyo por un lado, y después tendrías de cada golfista la lista de hoyos y cuántos golpes dio. Entonces, cuando te pide que calcules el puntaje de un golfista en particular, lo que tendrías que hacer es ir recorriendo cada uno de los hoyos que hizo ese golfista, ahí averiguar la cantidad de hoyos, la cantidad de golpes, perdón, y teniendo la cantidad de golpes, compararlo contra el par de ese mismo hoyo que tenés en el torneo. Para eso tenés que ir a buscar el hoyo al torneo Sería como un get y va, eso sería el algo NS. así como un get, pero tenés que tener claro cuál es el hoyo correspondiente. Recién ahí haces la resta de uno con el otro. Pero es bastante más elaborado que lo que me mostraste ahí en Java, lo que tenés que hacer. ¿Entendés? Ok, ok. Eh, yo te diría que lo reformules entendiendo primero que nada esta idea, que tenés una clase torneo que adentro tiene una lista de hoyos, que es la lista general de los 18 hoyos con el par correspondiente de cada hoyo, y después tenés que además el torneo tiene una lista de golfistas y cada golfista tiene una lista de solamente aquellos hoyos que jugó, ¿ok? Y de esos Ok, hoyos que ok. jugó tenés cuántos golpes le dio a cada hoyo. Entonces, teniendo esa estructura, después tenés que armar todo lo demás. Bien, trata de Listo, pensarlo perfecto. así. Bueno, profe, yo me tengo que retirar, tengo una clase ahora, pero muchas gracias. Me Dale, sirvió listo. la ayuda. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Hasta luego.